Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a Málaga TV, ya saben, viernes 6 de la tarde en directo, por lo tanto tienen una cita aquí en PTV Málaga con la actualidad tratada desde diferentes ámbitos. En esta ocasión, esta tarde, este viernes, vamos a hablar de educación y lo vamos a hacer de la mano de una persona que conoce muy bien todo lo relacionado con este asunto. Él es parlamentario por el Partido Popular en el Parlamento andaluz y también portavoz de Educación y además coordinador del Pacto Educativo. Él es Miguel Ángel Ruiz y con él vamos a hablar esta tarde largo y tendido de diferentes temas interesantes, todos ellos relacionados con la educación. Ya lo están viendo ahí al otro lado de la pantalla, así que los saludamos enseguida. Hola, buenas tardes, Miguel Ángel. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por acompañarnos. Decía que vamos a hablar de un tema interesante, un tema que preocupa a todos nosotros, un tema que preocupa muchísimo a los padres y yo sé que a los que os dedicáis a esto de la política, pues también, ¿no? Por lo tanto, vamos a repasar contigo esta tarde algunos temas interesantes y si te parece, vamos a comenzar hablando de la ley CELA, una ley muy polémica, un asunto que ha dado mucho de qué hablar en los últimos meses y por ir a lo más reciente, hace aproximadamente un mes conocimos que el Tribunal Constitucional, pues por unanimidad, admitió a trámite unos recursos que Vox y el Partido Popular presentaba contra esta polémica ley. ¿En qué punto, Miguel Ángel, nos encontramos con respecto a esta reforma educativa? Bueno, es una reforma educativa que nace sin consenso y sin ni siquiera diálogo con la comunidad educativa. Y eso es muy grave, porque las leyes educativas, yo creo que las leyes educativas no pueden estar al cambio de cada gobierno. No podemos estar cambiando de ley educativa cada vez que cambia el gobierno, el color político del gobierno. Entonces, lo primero es que tiene que haber un consenso para abordar una reforma educativa en este país. No puede ser que no haya consenso, ni siquiera diálogo con la comunidad educativa. Primer gran error de esta reforma y de cualquier otro, de cualquier partido que llegue de esa manera, ¿no? En segundo lugar, es una ley pues que rebaja el nivel, rebaja el nivel de los estudiantes, con lo cual es una ley que lo que hace es un flaco favor a que los alumnos salgan mejor preparados. Y luego, en tercer lugar, es una ley que ataca la libertad de las familias para elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos, que no es que sea un derecho constitucional, sino que es un derecho también recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Además de todo eso, un tema muy polémico a nivel nacional, aunque aquí en Andalucía nos afecte menos, es el problema de la lengua, de nuestra lengua vehicular, del español, que se ve de alguna manera pues ninguneado en aquellas comunidades autónomas que tienen lenguas cooficiales. Por todo eso, es una ley que nosotros hemos recurrido ante el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite ese recurso y estamos pues a la espera de que eso se resuelva. No sabemos cuándo se resolverá, pero desde luego nosotros, nuestra batalla contra la ley CELA es muy clara. No se trata de defender a un tipo de educación frente a otra, sino se trata de defender a todos los tipos de educación para que sean las familias las que puedan elegir en igualdad de condiciones. No es, como se dice por ahí, que es que estemos defendiendo a la concertada sobre la pública o que otros defiendan a la pública sobre la concertada, no. Nosotros lo que queremos es que se pueda elegir en libertad, se den las condiciones para que sean las familias y no los políticos los que elijamos dónde van a ir esos niños a estudiar, simplemente. Hablando también de este asunto, Miguel Ángel, esta misma semana precisamente hemos conocido una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pues que dictaminaba que una alumna tiene derecho a recibir con el resto de sus compañeros una enseñanza que incluya el castellano como lengua vehicular. Esa es una de las reivindicaciones o una de las propuestas por las que el Partido Popular junto a Vox presentó una serie de recursos. ¿Ha podido sentar esta sentencia del Tribunal Superior catalán un precedente a la hora de que esta ley pueda dar un paso atrás? Yo creo que, en primer lugar, eso es una buena noticia, porque en ningún país del mundo te prohíben o te persiguen estudiar en la lengua oficial de ese país, en la lengua oficial del Estado, en este caso, pues el español.
Entonces, sin perjuicio de que en determinados territorios pues existan otras lenguas que son cooficiales, pues esa cooficialidad debe implicar que estén en igualdad de condiciones ambas lenguas y que una persona tenga derecho a estudiar en su lengua materna. Y luego, que, sí, más cuando es la lengua oficial del Estado. Y luego, sobre todo, a nosotros también nos preocupa que se rompa la igualdad entre todos los españoles. Porque, por ejemplo, un andaluz que quiera hacer unas oposiciones en Cataluña no está en igualdad de condiciones con un catalán que quiere venir a hacer unas oposiciones aquí en Andalucía. A nosotros se nos está exigiendo al ir allí un requisito extra que además no tenemos por qué conocer, que es la lengua cooficial de allí, mientras que al que viene aquí no se le está pidiendo nada propio de aquí de Andalucía. Entonces, creo que hay un agravio comparativo a la hora de garantizar la igualdad de todos los españoles, hayamos nacido donde hayamos nacido y vivamos donde vivamos. Otro asunto, Miguel Ángel, también importante es el tema, y que también, por supuesto, pues del que se ha hablado mucho, es el PIN parental. Por un lado estaba Vox, que apoya, recordamos, al gobierno de la Junta de Andalucía, formado por el Partido Popular y por Ciudadanos, que aseguraba que el Partido Popular o Ciudadanos le ponga el nombre que le ponga, eso que se firmó si era el PIN parental, pero sin embargo hemos escuchado pues a Juanma Moreno, al presidente o al propio consejero de Educación, a Javier Imbroda, decir que no se ha firmado el PIN parental. No sé yo la opinión que merece pues con respecto a ese acuerdo firmado. Mira, lo que se ha afirmado es que va a haber un mayor control en lo que es por parte de los padres las actividades que participan sus hijos, una mayor información, realmente, una mayor información. Eso es lo que se ha afirmado. En ninguno de los acuerdos aparece la palabra PIN parental, no aparece ese término. Y yo además creo que es un debate artificial, porque realmente hay dos tipos de actividades, las curriculares y las extracurriculares. Voy a explicar rápido para que todo el mundo lo entienda. Las actividades curriculares son aquellas que están en el currículum por ley, están en la programación que aprueba el claustro y están en el plan de centro que aprueba el consejo escolar, donde están los representantes de las familias. Esas son por ley, con lo cual un padre no tiene que autorizar que el alumno participe porque es que es por ley así que tiene que participar. Y luego están las actividades extracurriculares, que esas por ley requieren una autorización paterna, con lo cual no procede implementar esa autorización cuando ya existe. Yo creo que el debate es artificial e interesado, que se quiere pues llamar la atención sobre este punto y que realmente en Andalucía, de casi 2 millones de alumnos que tenemos, no sé si hay al año pues 2 denuncias, y son denuncias que luego pues la inspección pues abre un expediente, actúa, investiga y tal, y se resuelve. Con lo cual estamos hablando de un problema que es absolutamente inexistente. Otra cosa es que estuviéramos hablando en Cataluña, estuviéramos hablando en otra comunidad autónoma donde hay un adoctrinamiento. Pero aquí en Andalucía no hay adoctrinamiento. En otro asunto importante, Miguel Ángel, y que yo sé que el Partido Popular ha celebrado porque llevaba tiempo reclamándolo, es el Pacto Social por la Educación. Finalmente, el pasado mes de marzo, se aprobó un dictamen para un pacto educativo andaluz. ¿En qué punto se encuentra ese dictamen, Miguel Ángel? Vamos a ver, aquí hemos intentado crear un foro dentro del Parlamento, entre las distintas fuerzas políticas, donde no nos tiráramos los trastos a la cabeza, donde no hubiera esa pelea política. Había temas que había que sacar de la pelea política, todos los temas metodológicos, pedagógicos, o sea, el cómo poner al alumno en el centro de nuestro sistema educativo. Tenemos un sistema educativo con varios problemas, o sea, hay una serie de problemas que son, en primer lugar, metodológicos. Falta un cambio metodológico. El alumno tiene que aprender más a pensar que a memorizar. Yo no digo con esto que haya que demonizar la memoria, pero sí tiene que haber un cambio. De aprender a memorizar hay que poner más el acento en aprender a pensar. Hoy en día la información la llevan en el bolsillo y, sobre todo, lo que necesitan es que les enseñemos a usarla. Eso por un lado. Por otro lado, hay que darle una vuelta a la motivación del profesorado, porque tenemos un profesorado estupendo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, vocacional, entregado, lo han demostrado en estos meses de pandemia. Pero claro, a veces
el sistema y sus inercias no permiten que ese profesorado pues desarrolle todo su potencial y se encuentra con muchas trabas. Entonces hay que motivar al profesorado a nivel profesional, a nivel laboral, también a nivel retributivo, es decir, hay que apostar por ese profesorado, porque el profesorado motivado ayuda a motivar al alumnado. Y la desmotivación del alumnado es uno de los grandes problemas de nuestro sistema educativo. Y en tercer lugar, tenemos que conectar mejor la formación con el empleo, con la educación, con las salidas laborales, porque lo que no es de recibo es que después de 15 años en el sistema educativo, un alumno salga sin haber descubierto cuál es su vocación y a qué se quiere dedicar en su vida. Eso para mí es el drama del fracaso escolar, eso es el fracaso del sistema educativo. No tanto los suspensos o no suspensos, sino que no hayan sabido encontrar aquello a lo que se quieren dedicar el resto de su vida. Y si el sistema educativo no hace eso, pues nace con un problema. A partir de ahí, hemos querido crear un foro. Un foro es un grupo de trabajo para lograr un pacto social por la educación. Un grupo de trabajo donde estamos todas las fuerzas políticas y donde también está la comunidad educativa. Pues si no estamos todas las fuerzas políticas, si se aprueba algún cambio, eso no sirve para nada porque cuando uno se vaya, pues el otro lo va a cambiar y no tiene sentido. La gente en la calle lo que quiere es que el sistema educativo no esté cambiando cada 2 por 3. Y luego tiene que estar la comunidad educativa para que esto tenga sentido. Entonces hemos articulado pues, un grupo de trabajo donde han ido compareciendo hasta 80 personalidades del mundo educativo, entre expertos, representantes pues, de los sindicatos, de los profesores, de los directores, de los inspectores, de las familias e incluso de los alumnos que han venido a contarnos la realidad, alumnos de los brillantes, de los que destacan, de los que triunfan, pero también alumnos de los que están en centros de compensatoria, en los sitios más complicados, o sea, la periferia de nuestro sistema educativo, para que nos cuenten qué necesitan. Y luego, como digo, expertos en educación a nivel nacional e internacional. Todo eso nos ha llevado pues, muchísimos meses de trabajo, de escuchar y de sacar unas conclusiones. ¿Cuál es el problema? Porque esto ha nacido cojo. Porque el Partido Socialista, del primer momento, no se quiso sentar a escuchar a la comunidad educativa y a hablar con nosotros de un pacto educativo. Entonces, la izquierda estuvo coja, porque sí estuvo Adelante Andalucía, pero no estuvo el Partido Socialista. Entonces, claro, nosotros sacamos unas conclusiones, aprobamos esas conclusiones, donde nos podemos ver representados todos y que cualquiera que se las lea ve que no hay ideología ninguna en esas conclusiones, sino que es pedagogía pura y que eso nos compraría, pues cualquiera de la comunidad educativa nos compraría esas conclusiones. Pero claro, al estar fuera de ese grupo de trabajo ya una fuerza política tan importante como el Partido Socialista, pues eso ha arrastrado para que al final Adelante Andalucía, finalmente, pues con los líos internos que tuvo y se rompió esa semana, pues tampoco quiso estar en la aprobación del dictamen. Entonces, se ha hecho un trabajo estupendo que yo como profesor, pues me habría encantado eso, que hubiera salido adelante, ¿no? Porque yo al final lo que aspiro es cuando termine mi etapa política, pues volver a mis clases y haber puesto mi granito de arena para cambiar esto un poco, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que eso, aunque se haya aprobado por la mayoría del Parlamento, bueno, pues nace cojo, porque necesitamos que estemos todas las fuerzas políticas, porque si nosotros iniciamos un cambio y luego cuando nosotros no estemos, otros lo van a desmontar, pues esto no tiene sentido. Los grandes sistemas educativos que han triunfado, siempre se pone el ejemplo de Finlandia, pero en esto yo creo que nos sirve, ¿no? Porque lo que hubo un gran pacto de Estado, se sacó la educación de la batalla política y bueno, pues años y décadas con un sistema educativo cuyos resultados solo se pueden ver a la larga, cuando salen generaciones y generaciones. Porque ahora mismo, los cambios que duran 4 u 8 años, es que no podemos evaluar los resultados de los distintos cambios educativos que ha habido en España. Hasta 8 leyes desde la transición. Entonces no tiene sentido que sigamos así. Mientras no consigamos que todos los partidos nos pongamos de acuerdo para sacar la educación de la batalla política, esto no va a ser posible. Pero es que nosotros no podemos hacer nada cuando hay un partido que no quiere. ¿Y a qué se puede deber, Miguel Ángel? Porque tú mismo nos acabas de decir que 80 personas o entidades de diferentes ámbitos pues han alzado la voz, ¿no? Expresando pues sus necesidades, sus reivindicaciones y demás. ¿A qué se puede deber o a qué se debe, si lo sabes a ciencia cierta, pues esa negativa del Partido Socialista
precisamente para no alcanzar un pacto, y tiene mucha razón en lo que dice, porque es cierto que siempre se oye que cuando por fin se va a llegar a un pacto educativo y que cada vez que entre un nuevo gobierno no se cambie, porque yo sé que hay alumnos que a lo largo de su etapa escolar han pasado incluso hasta por 2 reformas, y eso es cierto que no puede permitirse. Pero en concreto, ¿cuál sería el motivo por el que el Partido Socialista pues no está de acuerdo con estas medidas? Mira, con lo segundo plantea, es una necesidad. Yo como profesor he vivido incluso un cambio de temario a mitad de curso en plena selectividad en segundo Sí. de bachillerato. O sea, terrible. O sea, esto no Sí. puede volver a pasar. Ahora, ¿por qué el Partido Socialista no quiere entrar aquí? Ellos se salieron el mismo día que empezó, o sea, en la primera reunión se salieron, pues decían que que este gobierno toma decisiones unilateralmente. Lo único que hicimos fue reunirnos, o sea, lo único que hicimos fue pactar a la hora de la que íbamos a tener la siguiente reunión, porque la sesión constitutiva del Parlamento es propiamente el acto de constitución, pero no se trata ningún tema. Entonces lo que hicimos fue poner la reunión, o no me acuerdo si fue a los 2 o 3 días o a la semana, para hacer la primera reunión y nos pusimos de acuerdo en la hora, ya está, no hubo más temas que tratar. Entonces no tenía sentido que ellos echaran en cara ninguna cuestión porque no se había producido ninguna decisión. Al revés, nosotros llegamos con un folio en blanco para escuchar a la comunidad educativa y punto. El problema de fondo yo creo que es que ellos no han asumido que han perdido la Junta de Andalucía y a día de hoy siguen sin haber asumido que han perdido la Junta de Andalucía. Después de 40 años yo entiendo que es duro y que cuesta resituarse y situarse en la oposición, y más en una oposición constructiva, y más en un momento como este de la pandemia, de toda la crisis que estamos viviendo, lo que se espera es que estemos todos a una. Yo creo que ese es el principal motivo, o sea, el no haber asumido que han perdido la Junta de Andalucía y que no quieren pues apoyar al gobierno en nada por miedo a que Juanma Moreno pues se pueda consolidar como presidente, porque claro, Juanma Moreno es una persona con un talante pues negociador, con un talante moderado, con un talante dialogante, y eso es lo que nos pide. O sea, a mí las veces que hemos hablado de pacto educativo siempre me ha dicho Miguel Ángel, mucho diálogo, mucho diálogo, mucho diálogo y mucho escuchar. Y yo, vale, no hace falta que me lo diga porque es que yo pienso así, pero es que él está empeñado en que mucho diálogo, mucho talante y mucho escuchar. Entonces, claro, cuando el que está enfrente necesita atacar y vive de tu fracaso, pues le descoloca, que lo único que haya es diálogo, escucha y mano tendida. Y eso es lo que nos estamos encontrando. Ellos creen que en esta estrategia les va mejor, pero se equivocan. En el cuanto peor le vaya a Juanma Moreno y al gobierno de Juanma Moreno, mejor les va a ir a ellos. Cuanto peor le vaya al gobierno de la Junta, peor le va a todos los andaluces. Y eso es lo que no han entendido todavía. Entonces yo creo que esa es la principal razón, en mi modesta opinión. Miguel Ángel, un pacto que contempla un total de, creo que de 32 medidas, algunas de ellas ya no las has dicho tú, por ejemplo, las nuevas tecnologías o la propia formación a la que hacía referencia del profesorado. Entre esas medidas también se encuentran algunas dirigidas a otra reivindicación, tanto por profesores como padres, por ejemplo, bajar la ratio por aula. Y hablando precisamente de ratio, el pasado 1 de marzo arrancó el proceso de escolarización, un proceso que ya ha terminado y que en concreto pues ofertó más de 1.440.000 plazas. ¿Cómo ha ido, Miguel Ángel, ese plazo de escolarización? Bien, yo creo que desde el nuevo decreto de escolarización que sacamos hace un par de años, pues lo ampliamos, ¿no?, la capacidad de elección de las familias, que ya en cada, o sea, cada familia tiene derecho a decidir al menos entre un centro de titularidad pública o un centro de titularidad concertada, un centro concertado. Entonces, nuestra obsesión es dar la libertad a las familias. O sea, la educación de los hijos no la tenemos que elegir los políticos. Los políticos tenemos que dar la opción para que sean los padres y sean las familias las que elijan cuál es la que sea la educación de su hijo. Nosotros lo que tenemos que garantizar es que haya plazas suficientes en los dos modelos para que las familias puedan elegir en libertad. Y el grado de satisfacción de la familia es superior al 90%, no, superior al 90%, han entrado en la primera opción que han elegido. Por tanto, yo creo que el sistema, siendo todavía mejorable desde mi punto de vista, creo que vamos en la buena dirección, siempre que vayamos garantizando. Y garantizar la libertad de la familia
insisto en que no es primar un tipo de educación sobre otra, sino que es primar aquella que elijan las familias, simplemente, que haya de las dos para que puedan elegir en libertad cada una de las familias. Hablando precisamente de ello, Miguel Ángel, una crítica de la oposición es que el actual gobierno de la Junta favorece precisamente lo que tú acabas de decir, la educación concertada con respecto a la pública. Yo sé que la Consejería de Educación y el equipo de gobierno regional siempre ha defendido que la proporción actual es la misma que había incluso con un gobierno socialista, ¿no? Yo tengo por aquí el 80% de plazas públicas frente a algo más del 19% de plazas concertadas. Por lo tanto, entiendo que la proporción es la misma y que todo sigue igual, ¿no? La proporción es la misma, exactamente la misma que cuando estaban los gobiernos socialistas. Yo te voy a dar otro dato, es que esto de que se habla del cierre de aulas, el cierre de unidades y tal, que ha llevado pues, a muchas protestas, no es real, es un dato que se está tergiversando. Vamos a ver, la natalidad está bajando, de hecho tenemos 22.000 alumnos menos ahora, ¿no? ¿Qué pasa? Que lógicamente, cuando baja la natalidad, pues hay aulas que se quedan vacías y se cierran. Pero luego hay otras, en otras zonas diferentes, que hay más natalidad, en esa zona que en otras, o por las cuestiones que sean, hay más alumnos y se abren aulas. Es decir, que todos los años se cierran aulas y se abren aulas. Si hacemos un balance, solo la educación pública, la educación pública, las aulas que se cierran y las aulas que se abren, las que han sido en este curso que estamos ahora mismo, en el 2021, nos sale un balance de 138 unidades públicas más abiertas. O sea, el balance es positivo. Son más las que se abren que las que se cierran. Si cogemos las que se abren y le restamos las que se cierran, salen 138 unidades públicas más abiertas que en el curso anterior. Entonces, no es cierto. O sea, lo que se está diciendo no es cierto. Es verdad que se suprimen unidades, que son las que le quedan vacías, y es verdad que también se abren otras unidades allá donde hacen falta. Pero esto ha sido así toda la vida. Y lo va a entender cualquiera. Cuando algo se queda vacío, se cierra. Y cuando algo tiene más demanda, pues se abre. Estamos viendo, Miguel Ángel, precisamente una de esas protestas a la que tú te acabas de referir, que tuvo lugar esta misma semana. Y, por ejemplo, el grupo parlamentario de Adelante decía que el próximo curso en la provincia de Málaga se van a cerrar un total de 45 aulas, una cifra que la comunidad educativa a nivel regional pues se eleva a 529 clases de infantil y primaria, las que dicen se van a cerrar el próximo curso. La explicación entiendo que es la misma, ¿no? Que las aulas que se cierran es, digamos, pues porque no tienen esa demanda, ¿no? Pero es que ellos solo manejan el dato de las que se cierran. Pero es que eso es contar la verdad media, que no hay peor mentira que una verdad media. Hay que contar también el dato de las que abren. Pues claro, si yo voy solo a las que se cierran, que desconozco si el dato que dan es correcto, no sé, porque estamos pues finalizando este proceso de escolarización, todavía tiene su fase y habrá que ver definitivamente cuánto se haga. Realmente hasta septiembre no tienes ese dato, pero las que se cierran están ahí, pero es que también están las que se abren, entonces hay que hacer un balance, hay que hacer un balance entre las que se cierran y las que se abren, porque contar solo las que se cierran es faltar a la mitad de la verdad. Otro asunto también importante, Miguel Ángel, es con respecto al número de docentes. Yo he leído alguna declaración y que dice que Andalucía en estos momentos tiene la plantilla más alta del profesorado de toda la historia. Creo que cuenta con más de 7.000 docentes más. ¿Es cierto eso? Es cierto, es cierto. Son casi 8.000 docentes más en este curso, ¿verdad? Porque con todo el tema de los refuerzos COVID, pues se ha incrementado la plantilla. Contamos con la plantilla pues, más alta de la historia de Andalucía, como has dicho. Nunca antes hemos tenido tantísimos profesores. Fíjate, dos modelos. El modelo del nuevo gobierno del Partido Popular y Ciudadanos, 8.000 profesores más en esta crisis. En la pasada crisis, la crisis de 2008, nos encontramos con que el Partido Socialista de la Junta resolvió aquella crisis con 4.500 profesores menos. Entonces, son dos formas de afrontar la crisis. Por tanto, nosotros lecciones en ese sentido no vamos a aceptar ninguna, porque tenemos la mayor plantilla docente de la historia de Andalucía.
Pero si ahora nos vamos, que supongo que ahora me iba a preguntar por presupuesto, yo me adelanto, es que también tenemos el mayor presupuesto, la mayor inversión de la historia de nuestra comunidad autónoma. Cuando yo era pequeño, yo recuerdo escuchar como que el 5% del PIB destinado a educación era como el gran objetivo, ¿no? Bueno, pues ese objetivo se ha alcanzado ya este año. Tenemos en estos presupuestos ya el 5% del PIB dedicado a materia de educación. Y algunos dicen, bueno, es que no me valen números porcentuales. Bueno, perfecto, vámonos a números absolutos. Tenemos más de 7.000 millones de euros invertidos en educación en este ejercicio presupuestario. O sea, nunca, jamás hemos tenido una inversión tan alta para educación en la historia de nuestra comunidad autónoma. Entonces, yo creo que ahí los datos hablan por sí solos y esto pues no es cuestionable. Ya que acabamos de hablar, Miguel Ángel, de profesores, me parece también importante destacar una iniciativa que el pasado mes de marzo llevaron al Parlamento, que es una ley que reconoce la autoridad del docente y sobre todo pues que dignifica su labor. Cuéntanos la importancia de esta ley. Además, tú mismo lo has dicho, ¿no? Tú eres docente y sabrás pues muy bien de lo que te estoy hablando, ¿no? Porque lo ves desde ambas perspectivas, ¿no? Claro, esta ley era una asignatura pendiente. O sea, vamos a ver, socialmente en nuestro país el trabajo del profesor pues no está suficientemente reconocido ni dignificado. No lo está. No está suficientemente bien valorado. Entonces, todo respaldo es poco. Esta es una iniciativa que suma, porque el profesor que está pues sometido a veces a muchísima presión, que se ve indefenso, que se ve solo, pues necesita tener un respaldo de la administración. Entonces, la ley de autoridad docente que actualmente se está tramitando, lo que hace es pues reconocer que el docente en el ejercicio de sus funciones pues tiene condición de autoridad pública y por tanto pues su declaración tiene presunción de veracidad, sin perjuicio de los derechos de los alumnos, por supuesto, pero tiene presunción de veracidad. Entonces, eso es un respaldo normativo importantísimo, que ya existe en la normativa nacional, pero que nosotros tenemos que desarrollar en la normativa autonómica. Eso además implica que el profesor pues, va a tener derecho a asistencia tanto jurídica como psicológica en los procesos donde se vea atacado o se atente contra su autoridad. Y bueno, pues es un respaldo importantísimo por parte de la Administración. Miguel Ángel, no sé si tú coincides con una opinión que en los últimos tiempos se lleva escuchando mucho. ¿Es cierto eso de que el profesor ha perdido la autoridad que antes tenía? Oye, yo aquí con esto de la autoridad no es fácil, ¿no? Lo que ahora responder a esta pregunta. La autoridad es algo que no se tiene por el hecho de ser el profesor y llegar al aula y ya está. Yo entiendo que es algo que te tienes que ganar. Sí. Porque la autoridad te la tienen que reconocer desde abajo. Son los alumnos los que tienen que reconocerte esa autoridad. Y tú te tienes que saber ganar esa autoridad. No imponerte, sino saberte ganar esa autoridad. Es que es distinto del poder, ¿no? Del ejercicio del poder, que aquí llego yo y me impongo, ¿no? Yo creo que esa autoridad que te es reconocida es lo más importante que tiene que tener el profesor cuando llegue a clase. Ahora, como hay situaciones donde eso pues, se cuestiona y no se reconoce ningún tipo de autoridad, y hay pues ámbitos en el mundo de la educación donde esto es mucho más difícil y el trabajo es mucho más complicado, pues necesitamos un respaldo normativo que reconozca esa autoridad del profesor para de alguna manera pues delimitar que hay unas líneas rojas. Entonces yo creo que por ahí van los tiros. Otro asunto, Miguel Ángel, también el de los comedores escolares. A principios del pasado curso, pues también asistimos a algunas protestas de los padres de algunos centros determinados, bueno, pues que protestaban pues por ese servicio, ¿no?, de los comedores escolares. Había algunos alumnos que comenzaron el curso sin tener el servicio, pero en estos momentos, ¿cómo está? ¿Está todo solucionado? Y sobre todo ya también de cara al próximo curso, porque entiendo que hay algunas concesiones que quizá tengan que renovarse, ¿no?
Claro, aquí hubo un problema a principio de curso con las empresas concesionarias, que varias de ellas, que llevaban además pues bastantes comedores, pues decidieron que rompían, ¿no? Que rompían la relación contractual con la Junta y avisaron pues a última hora. Entonces, claro, los procedimientos pues no son rápidos a la hora de renovar ese tipo de contratos y de buscar otras alternativas, y se vivieron algunas semanas pues complicadas porque había centros que se habían quedado sin comedor. Pero no es un problema, o sea, el problema es achacable a las empresas que de pronto pues pegaron el portazo. Es verdad que venimos de una situación pues muy complicada también, ¿no? Y se juntó todo. Pero yo creo que eso pues no debería volver a pasar. Hemos visto imágenes, Miguel Ángel, de Guzmán Ahumada, del diputado, del parlamentario, perdón, de Adelante Málaga, que hace algunas semanas pues criticaba la situación que viven los trabajadores del servicio de comedor escolar, pero no sé yo si esto es un asunto propio de esas empresas concesionarias o está directamente relacionado con la Junta de Andalucía. Obviamente, es que claro, para la administración trabaja en empresa, cuando tú subcontratas un servicio y al final pues los trabajadores son de la empresa para la que trabajan, no son, en muchos casos no se trata de trabajadores de la Junta de Andalucía, sino trabajadores de empresas que ganan un concurso y trabajan y prestan un servicio para la Junta de Andalucía, pero no son empleados de la Junta de Andalucía. También pedía la oposición, Miguel Ángel, un rescate público de este servicio. ¿Cuál es la opinión de la Junta de Andalucía al respecto? Lo importante es que el servicio se preste en las mejores condiciones posibles, no tanto que sea público o que sea privado. Yo creo que hay que buscar que el servicio se preste en las mejores condiciones posibles para el alumno y para las familias. Que cada centro es distinto, cada realidad es distinta y que no se puede comparar. Entonces, lo que hay que ver es qué es lo mejor en cada caso. No se trata de decir, vamos a hacer públicos todos los comedores o vamos a privatizar todos los comedores. No, yo creo que hay que estar abierto a ver qué es lo mejor en cada caso. Miguel Ángel, vamos a hacer una pequeñita pausa porque llegamos ya al ecuador de esta entrevista y volvemos enseguida contigo. Mantente un minutito con nosotros. Con Zappi es posible ver tus programas o series favoritos cuando y donde quieras. Descubre nuestra nueva plataforma en streaming pensada para toda la familia. Disfruta de una gran selección de contenido. Visualízalo hasta en 4 pantallas simultáneas con perfiles personalizables. Accede a la plataforma desde tu Smart TV o cualquier dispositivo móvil. ¿Que no tienes Smart TV? Tenemos la solución. Convierte tu televisor en una Smart TV con nuestro Zappi Set Top Box. Con él podrás hacer uso del asistente de Google por voz y descargar todo tipo de aplicaciones y juegos. Y si eres cliente de PTV Telecom y tienes contratada la tele y móvil, estás de suerte. Podrás disfrutar del paquete básico totalmente gratis con 2 usuarios disponibles y de regalo un mes gratis en Flix OLED. ¡Que no te lo cuenten! Don't worry, be Zappi. Ya estamos de vuelta, recuperamos esa conexión con Miguel Ángel porque en esta segunda parte de la entrevista quedan temas muy interesantes que hablar y temas muy interesantes que tratar con él con respecto a la educación. Uno de los asuntos de los que también se está hablando estos días, sobre todo por parte de diferentes colectivos, es de una huelga educativa que la CGT, la Confederación General de Trabajadores, y apoya además el colectivo de Marea Verde, ha convocado para el próximo 28 de mayo. Entre otras cosas, pues denuncian asuntos, Miguel Ángel, de los que ya hemos hablado, por ejemplo, la externalización mediante subcontratas de diferentes servicios, como por ejemplo el del comedor que acabamos de hablar o el de la limpieza, y denuncian también el cierre generalizado de aulas públicas en favor de los concertados. ¿Qué opinión, Miguel Ángel, te merece esta nueva huelga general de educación? Bueno, yo creo que los argumentos que plantean pues no se sostienen, ¿no? Ya he explicado el tema del cierre de aulas, o sea que si hablamos, ¿se cierran aulas? Sí, se cierran aulas, luego se abren otras y si hacemos un balance, este curso hemos tenido 138 en positivo.
Con lo cual, ese argumento no es cierto. Luego el tema de externalización de los servicios y tal, bueno, sí, eso se ha hecho toda la vida, lo ha hecho toda la vida también en la administración anterior, o sea que no es una cuestión nueva y simplemente, bueno, pues los que mejor puedan prestar el servicio en cada momento. Y luego este caos, ¿no? Yo es que esta huelga me recuerda, yo creo que hay gente que, bueno, no sé, a principio de curso parecía que venía el caos, y que este curso iba a ser un caos y que iba a ser terrible, con las medidas anti-COVID y todo lo que iba a pasar, y venía el fin del mundo en educación. Y estamos terminando el curso y ha sido un curso ejemplar. Y ha sido un curso ejemplar gracias pues al profesorado. Sobre todo al profesorado que ha estado en primera línea dando la cara y haciendo su trabajo lo mejor posible, dando el 200% de sí mismo. Y luego con la colaboración, hombre, por supuesto, de los equipos directivos, que también han dado la talla, y encabezando a esos claustros, ¿no? Y luego también la colaboración de las familias, la colaboración de todo el personal no docente y de los propios alumnos. Entonces yo creo que la comunidad educativa ha respondido de una forma ejemplar. Y hay, pues yo creo que son voces minoritarias que pretenden hacer ruido y avisar de la llegada de un apocalipsis educativo, del caos, que ya hemos visto que en otras ocasiones lo han anunciado y que aquí no ha pasado nada. Al revés, ha sido un curso ejemplar dentro de las circunstancias que hemos tenido. Y lo ha sido gracias a la comunidad educativa. Yo creo que tenemos que felicitarnos por ello y sobre todo hay que felicitar a la comunidad educativa, que es la verdadera protagonista, y con el profesorado a la cabeza, de que esto haya salido todo lo bien que ha salido. Entonces, creo que no procede. No procede. Lo que hay que estar es arrimando el hombro. Eso es lo importante ahora mismo. También van a protestar, Miguel Ángel, dicen la suspensión en el próximo curso de esos refuerzos contratados para hacer frente al COVID. La protesta va argumentando de una pérdida de puestos de trabajo. ¿Eso es así? Vamos a ver, se contrataron una serie de profesores para cubrir una situación extraordinaria que hemos tenido este año, con un dinero que ha llegado del Gobierno de España. Entonces, claro, nosotros hemos solicitado al Gobierno de España que tenga esos fondos y que para poder mantener esos refuerzos COVID. Pero es que no es cuestión nuestra, es cuestión del Gobierno central, con lo cual nosotros encantados de mantener esos refuerzos y de estabilizar esos refuerzos, porque bueno, la plantilla se estabiliza y estamos de acuerdo, pero claro, eso tiene que venir el dinero del Gobierno central como ha venido este año para poder hacer eso. Claro. Es que esa es la cuestión, ¿no? Sí, sí. Hemos hablado antes, Miguel Ángel, también de presupuestos y precisamente de presupuestos es necesario dotar pues infraestructuras educativas que son necesarias en la provincia, no solamente, por supuesto, en la capital, sino también, sobre todo, en los municipios pues que van creciendo y que van necesitando pues que se construyan más colegios, más institutos, que muchos de ellos se reformen. Y precisamente bueno, el pasado mes de abril conocíamos el plan de infraestructuras que presentaba la Junta de Andalucía de este año 2021, un plan que incluye un total de 48 actuaciones por más de 54 millones de euros. Sin embargo, el Partido Socialista denunció en su día, cuando se conocieron los presupuestos, que Málaga dejará de recibir 36 millones de euros para destinar a infraestructuras educativas. Yo creo que un poco, dos datos, pues que por un lado te están diciendo que son 36 millones menos, pero en cambio el Partido Popular o la Consejería de Educación presenta 54 millones, ¿no? Pone sobre la mesa 54 millones, ¿no? Vamos a ver, las cosas son más complejas de lo que parecen. Vamos a ver, primero, nosotros ponemos en marcha 600 actuaciones para el próximo curso en materia de infraestructura educativa en toda Andalucía. De esas 600, 593 exactamente, de esas casi 600, 400 son de bioclimatización, que todavía no se han concretado en qué centros son. Es decir, que se conocen 200 hasta ahora. Y esas son las que se provincializaron, con lo cual esa es la inversión que se anunció. Todavía queda por conocer otras 400 en toda Andalucía.
Es decir, que el plan que se ha conocido no es completo. Por tanto, ¿falta dinero? Bueno, sí, pero es que todavía no se han asignado el resto de actuaciones. Segundo, vamos a ver. Nosotros venimos de una época, de verdad, que es que el Partido Socialista critique el tema de la infraestructura, a mí me da vergüenza ajena, porque cuando llegamos nos encontramos que en los últimos 12 años habían dejado pendientes 2.700 actuaciones en materia de infraestructura educativa. El 70% de ellas eran urgentes, ¿vale? De 12 años, 2.700 pendientes en 12 años. Nosotros en estos 2 años y medio que llevamos, pues tenemos encima de la mesa ya 1.700 actuaciones. O sea, frente a 2.700 que no se hicieron, 1.700 en 12 años, 2.700 no se hicieron en 12 años, 1.700 en 2 años y medio. Yo creo que si lo ponemos en la balanza, bueno, pues cualquiera le salta a la vista que son datos que contrastan mucho, mucho. Por tanto, coger ahora un dato parcial de un plan que sale simplemente porque no se ha metido todavía la bioclimatización, que es lo gordo de este plan anual, pues creo que es faltar a la verdad. Pero en todo caso, aunque invirtiéramos menos que hace un año, que hace 2 años en infraestructura educativa, que no es el caso, aunque invirtiéramos menos, ahí están las actuaciones que llevamos a cabo nosotros y las que ellos dejaron pendientes. Y luego además, aquí hay una trampa cuando el Partido Socialista habla de inversión. Ellos presupuestaban y luego en torno al 50% de lo presupuestado no lo ejecutaban nunca. Lo cual no podemos comparar con lo que ellos presupuestaban, porque nosotros sí ejecutamos lo que presupuestamos. Tenemos que comparar con lo que ejecutaban de lo que presupuestaban. Por tanto, las cifras que ellos den siempre hay que restarle la mitad, porque luego no lo llegaban a ejecutar. Con lo cual la diferencia no es la que ellos dicen. Ya que has hablado de climatización, Miguel Ángel, algo que por supuesto pues tiene que contemplarse en los presupuestos, sé que el pasado verano se aprobó una ley de climatización que además fue aprobada por unanimidad, con el voto a favor de todos los grupos parlamentarios, una ley muy importante que en definitiva lo que persigue es que los niños pues no pasen ni frío ni calor, ¿no?, en las aulas, tanto en invierno como en verano respectivamente. Pero háblanos un poco más de esta ley, qué va a suponer, sobre todo entiendo que pues para los centros, ¿no?, de a lo mejor esas poblaciones rurales, ¿no?, que a lo mejor son más antiguos, o incluso también para centros de la capital pues que no están pues climáticamente adaptados, ¿no? Parece que no tenemos, no nos llega bien el sonido. Miguel Ángel, vamos a tratar de arreglarlo y lo vamos a tratar de recuperar. Ya me dicen los compañeros que sí, por lo tanto te agradecería que comenzaras de nuevo con la respuesta. Te preguntaba pues por ese plan, por esa ley de climatización aprobada por unanimidad. Bien, lo importante de esta ley es que genera un derecho, ¿no? Y genera ese derecho a dar y a recibir clases en unas condiciones climáticas adecuadas. Eso no en todos los municipios de nuestra comunidad autónoma pues es así ahora mismo. Más importante que esta ley es los hechos. O sea, los hechos son más importantes que la propia ley. Y nosotros vamos a acometer 400 actuaciones en el próximo año y medio. Entre lo que queda el 21 y el 22 se van a acometer 400 actuaciones de bioclimatización. Esto forma parte de un plan plurianual de infraestructura que es a 7 años, 2020-2027. Es decir, que cuando sale un plan de infraestructura, este de 2021, forma parte de un plan mucho más ambicioso que lo que pretende es darle la vuelta a todas las infraestructuras educativas en nuestra comunidad autónoma. La importancia de esta ley, aparte de generar ese derecho, es que es la primera vez que en el Parlamento andaluz se aprueba una ley de la oposición con el apoyo del gobierno, de los partidos que sustentamos al gobierno. Y eso lo único que refleja es que esto ha cambiado y que en Andalucía las cosas han cambiado y que ya no es el rodillo de los gobiernos socialistas que estábamos acostumbrados. Yo he sido diputado en la oposición y he visto como nunca salía nada adelante. Y ahora, pues una ley traída por la oposición, nosotros hemos visto que la ley era buena,
y hemos mirado eso antes que mirar de quién era la ley o quién la firmaba. Ahora lo importante ya no es quién firma la ley, es que sea buena. Hasta ahora lo importante era quién la firmaba, no si era buena o mala. Entonces, claro, esto a mí me parece un tema de fondo muy importante para poner sobre la mesa, porque no solo, o sea, lo que más está cambiando en Andalucía es la forma de gobernar, la forma de entenderse, de dialogar. Lo que hablábamos antes del pacto educativo, es que ese talante, ese diálogo, esa mano tendida del presidente, pues está llegando a todos los rincones de la política, en el Parlamento está llegando. Entonces, eso es muy importante. Otra novedad importante, Miguel Ángel, de cara al próximo curso, que ya también pues tú la comentabas, es el nuevo decreto de escolarización que entrará en vigor. Ya hemos hablado también de que ha finalizado la etapa de escolarización, pero es un decreto que todavía pues tiene muchas dudas, porque supone, como bien has dicho, una modificación de criterio a la hora de seleccionar, ¿no?, digamos, al alumnado que va a entrar en cada centro. Pero hay muchísimas dudas. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con esa demanda en los centros o con los propios alumnos, ¿no?, que puedan tener necesidades especiales, o incluso, ¿no?, hasta con los alumnos que ya tengan hermanos en el centro? Yo sé que es un nuevo decreto pues que se tuvo que adaptar a la LOMLOE, que pasó por Consejo de Gobierno, pero que ha generado muchas dudas en el colectivo, sobre todo en los padres. Bueno, tranquilidad absoluta, porque el decreto salió hace 2 años, el decreto de escolarización, sí. Y lo que ha habido ahora es una serie de ajustes por el tema de la entrada en vigor de la ley CELA. Pero simplemente ha habido unos cuantos ajustes donde nosotros hemos intentado que la demanda social, la libertad de los padres, dentro de nuestro ámbito competencial, quede lo más asegurada posible. Aquí en Andalucía vamos a hacer, y estamos haciendo, y hemos hecho todo lo posible para que esa libertad educativa no se vea mermada en ningún caso. O sea, nosotros vamos a ser un bastión frente a esta oleada, ¿no?, que con la reforma educativa de la ley CELA pues quieren reducir la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos. Ha hablado de selección del alumnado. Los centros no seleccionan el alumnado, ¿eh? Eso es una mentira, perdón por decirlo así, pero es una mentira que viene de determinados partidos políticos que dicen que los centros seleccionan el alumnado. No, hay un baremo, hay unos criterios, sí, son públicos, y la Consejería de Educación es la que, bueno, pues mira que se cumplan una serie, y hay una puntuación, y en base a esos puntos el alumno entra o no entra en un centro o en otro, pero el centro no tiene ninguna capacidad para seleccionar a los alumnos. Eso que se dice que es que los centros de tal tipo no acogen a un tipo de alumnado más complicado, más difícil. Eso no es cierto. No es cierto, porque el centro no tiene ninguna capacidad para elegir al alumnado. Y que ha cambiado, sobre todo, lo más destacado, diría yo, que cambia al adaptar el decreto a la ley CELA, es que antes por número de hermanos se daba más puntuación. Sí. Ahora nos pone un límite la ley, hay un límite legal, y podemos dar menos puntos. Nosotros, la reagrupación de hermanos era más fácil con el sistema que nosotros teníamos, y ahora nos reducen esa capacidad desde el gobierno central. Pero dentro de lo que hay, nosotros le hemos dado la puntuación máxima, que son 14 puntos. Entonces, la puntuación máxima que nos permiten dar ahora. Antes dábamos más. Entonces, yo creo que no tiene que haber ninguna duda ni ningún miedo, ¿no? Que aquí vamos a garantizar la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos, y además garantizamos esa libertad para el que elige pública, para el que elige concertada, para el que elige lo que sea. O sea, lo importante es que puedan elegir en libertad. Un asunto ya en estos últimos minutos, Miguel Ángel, que preocupa mucho a la comunidad educativa en su conjunto, tanto al profesorado como a los padres, es obviamente el tema del coronavirus. Ya lo has dicho tú antes, sí es cierto pues que hay que reconocer que tanto los niños como los profesores como los centros educativos pues han dado sin duda un gran ejemplo, pero bueno, pues para el próximo curso continúa preocupando. Yo entiendo que la Junta de Andalucía sigue siendo sensible, ¿no?, con el asunto, e imagino que todas las medidas, por supuesto, de seguridad se van a seguir, ¿no?, pues manteniendo en el próximo curso, ¿no?
Claro, bueno, aquí estamos en coordinación absoluta con el Gobierno central. El miércoles hubo una conferencia de todos los consejeros de Sanidad y Educación, con los ministros, y bueno, ahí se acordaron las que en principio van a ser las medidas para el año que viene, donde se aumenta la presencialidad y parece que se reduce un poco la distancia. En fin, todo esto yo soy muy prudente porque de aquí a septiembre volveremos a adaptar los protocolos. Pero insisto en que en estas cuestiones estamos a lo que digan las autoridades sanitarias en todo momento. Eres prudente, Miguel Ángel, entonces entiendo que no me vas a contestar, ¿no?, a la siguiente pregunta, pero tú quizás juegas con una ventaja porque además de estar en el lado político también estás como profesor y sabes, ¿no?, lo que puede a lo mejor pues suponer una mascarilla en las aulas. Hay ya voces en contra que se han manifestado, pues no están de acuerdo con esta medida de que se vaya a mantener el próximo curso la mascarilla. Yo entiendo que tu opinión será, pues no, que lo que las autoridades sanitarias decidan, ¿no? Efectivamente, pero es que es mi opinión política y es mi opinión personal. Claro. Yo soy una persona que sigue bastante como ciudadano. Yo sigo las directrices de las autoridades sanitarias en todo esto, lo he hecho en todo momento, ¿no? Y me parece que es lo que tenemos que hacer todos, porque para eso tenemos unas autoridades sanitarias que son los que entienden. Yo entiendo de lo mío y hay personas que son expertos en lo suyo, entonces yo me fío de lo que vayan estableciendo en cada momento. Yo entiendo que las autoridades, sean las que sean, están buscando lo mejor para nosotros. Entonces, bueno, pues a lo que nos vayan diciendo, yo creo que hay que esperar, hay que ver cómo avanza la vacunación y cómo avanza todo esto de la pandemia y ya veremos. Yo creo que a día de hoy podemos pensar cómo va a ser el curso que viene y podemos tener una idea y un protocolo y tenemos que trabajar sobre ello porque es bueno tener un plan y una hoja de ruta, pero que bueno, luego llegará agosto y septiembre y habrá que revisar todo eso en función de cuáles son las circunstancias, porque si algo nos ha enseñado todo esto es que es difícil planear a largo plazo, ¿no? Estamos viviendo una gran incertidumbre, todo es nuevo y no sabemos por dónde se va a desarrollar todo. Pues Miguel Ángel, nos quedamos ya sin tiempo. Yo te doy las gracias por habernos acompañado y bueno, precisamente no, esta entrevista es algo también positivo de coronavirus, ¿no? Yo creo que antes de esta pandemia era impensable, ¿no?, hacer una entrevista desde casa y precisamente no, pues desde hace ya un año pues llevamos haciéndolas, por lo tanto yo creo que también un ejemplo de conciliación, ¿no? Bueno, de conciliación y de que yo, por ejemplo, esta tarde he estado en 3 ciudades, entre comillas, ¿no? Claro. He podido estar en reuniones en 3 ciudades distintas y eso, pues también creo que hemos ganado. Podíamos hacerlo antes, pero no lo hacíamos, no habíamos asumido que eso era posible, aunque lo era, ¿no? Y yo creo que eso es una de las grandes ventajas que nos llevamos de todo esto. Pues lo dicho, Miguel Ángel, muchísimas gracias por tu atención esta tarde. A vosotros por la invitación. Nosotros vamos a continuar con la marcha de este programa, vamos a continuar con la marcha de Málaga TV y nos vamos a pasear para relajarnos un poco y lo vamos a hacer de la mano de nuestra compañera Princesa. Vamos a recordar esas calles con historia que tienen mucho que contarnos en el distrito de Teatinos. Calles dedicadas a mujeres, calles dedicadas a toreros, calles dedicadas a pueblos de Málaga. Pero ¿qué me dicen de la filosofía del mundo clásico griego y romano? Pues lo encontramos aquí, en Teatinos, en este distrito malagueño por el que hoy me propongo a pasear, porque señoras y señores, arranca pasear por Málaga. Plutarco vive en Teatinos, en este distrito tan cerca y tan lejos del centro de la ciudad, rodeado de pisos de estudiantes y de restaurantes de moda en expansión. En estas calles que hacen las veces de grandes avenidas y que en concreto se enmarcan entre los barrios del Cónsul y el Romeral. Entre estudiantes es difícil pensar que no se conozca la figura de un historiador y filósofo del tamaño de Plutarco, notable y magistrado municipal de Queronea, además de sacerdote, más tarde, del santuario de Delfos. Gran viajero y conversador, la retórica fue uno de los fuertes del hombre
que da nombre a una de las calles donde probablemente más se habla, por su cantidad de terrazas. ¿Lo están viendo? De su obra, atención, se han conservado 83 escritos, clasificados entre sus biografías, vidas, y sus obras morales, entre las que se incluyen diversas temáticas. Más allá de lo que vuestros ojos pueden ver sobre esta acogedora barriada, pensad que a Plutarco se le considera el inventor de la biografía comparada, además de precursor del ideal de la virtud romana. ¡Ay, qué gusto pasear por Plutarco y por su paralela, Demóstenes! Como comprobaréis, hemos arrancado por los pesos pesados de las letras y las artes griegas, y también romanas, como ya os anticipaba. Y si Plutarco, como personaje y vida en su avenida, os ha gustado, esperad a pasear por Demóstenes. Os invito a este ejercicio, al de preguntarnos quién habrá detrás de ese nombre que da nombre a nuestras calles, como venimos haciendo en Pasear por Málaga. Pues si Plutarco es un reconocido historiador y filósofo clásico, Demóstenes es un político y orador griego, y como su vecino, muy buen orador de grandes discursos. De hecho, la mayor obra consiste en la implacable lucha oratoria que sostuvo contra Filipo III de Macedonia, desarrolladas en sus Filípicas. Su obra maestra, Sobre la corona, es un resumen de su visión política en el que resaltan la simplicidad y la grandeza de su oratoria, basada en una elevada moral política frente a la teatralidad y la exageración de su adversario, Esquines. En total, estamos hablando de 61 discursos suyos, además de otras obras de distintas tipologías. He dicho vecinos, sí, Demóstenes y Plutarco, pero solo en el callejero, porque Demóstenes ni siquiera fue coetáneo a Plutarco. De hecho, Plutarco le dedicó una de sus biografías o vidas paralelas. Paralela es la calle Píndaro, paralela y situada justo en medio de Plutarco y Demóstenes. ¿Sabéis quién era? Pues Píndaro era un poeta lírico. Así que pasamos de los discursos a las odas. Su primera producción poética fue una oda coral a propósito del triunfo de un joven tesaliano en los Juegos Píticos. Apenas tenía entonces 20 años y su oda le granjeó gran fama e incluso hasta algún premio y encargos de trabajos análogos desde toda Grecia. Llegó a ser el gran lírico nacional y después de muerto se le tuvo una gran veneración. No se imaginan una oda de Píndaro sonando en teatinos, ¿verdad? La verdad, el poeta ha perdido actualidad y es más usual oír coches con música de la Rosalía o de Don Omar. Pero ahí está su nombre, en nuestro callejero y hasta la posteridad, mientras que no ofenda a nadie. Que ojo, el tema de la ofensa se ha vuelto delicado, ya lo saben. Parménides es esta dicharachera calle que cruza las tres, Plutarco, Demóstenes y Píndaro. Aquí la tenéis, tan desapercibida, tan callada. Pues no, está llena de vida, como el personaje a quien el callejero rinde homenaje en su nomenclatura. Me refiero a Parménides. Parménides, un filósofo de la escuela de la ciudad romana de Elea. Se trata de una de las figuras más destacadas del mundo griego por la influencia de su especulación y que su especulación ha ejercido en el pensamiento occidental.
Conoció la filosofía pitagórica y la de Jenofontes, que por cierto, tiene una calle también en la zona, y en Atenas estuvo en contacto con Sócrates y con Genófanes, filósofo de la época. Su teoría del ser se presenta en general como la contrapartida de la filosofía del devenir, de Heráclito. Parménides considera la vía renal y la real del conocimiento como la racional, la del ser, con unos atributos determinados, la inmutabilidad y, debida a ella, la eternidad, la indivisibilidad, la homogeneidad y la inmovilidad. En definitiva, en su pensamiento nos expone una premisa. Lo que es, y por tanto puede pensarse. Y lo que no es, y no puede pensarse. Y ahora sí, queridos profesores y profesoras de filosofía, así como entendidos y estudiados y versados en el tema, podéis desterrarme. Con lo que a mí me gusta pasear por Málaga sería el peor castigo sin duda. Y de los sabios, los grandes sabios, la cuna de Occidente, que como sabéis es la civilización griega y romana, si bueno era Plutarco creando o derivando de sus teorías la virtud romana, ¿por qué no hablar de la mitología? De esos seres con los que daban explicación a la vida, con los que daban explicación al mundo. Pues bien, uno del que nos está dando buena explicación la tarde es Eolo. ¿Qué viento hace esta tarde aquí en Teatino? Seguimos paseando y no abandonamos el mismo barrio, en el que efectivamente, ya lo anticipaba, nuestro querido Eolo no ha estado de acuerdo en perderse el programa. Estamos en la calle Eolo, que para quienes no lo sepáis, es el dios de los vientos, según la mitología. Según la Odisea, por cierto, habita en una isla flotante y tiene encerrados en una odre a los vientos para que no se desencadenen. Según la Eneida, es una divinidad masculina que guarda los vientos en Eolia, encerrados en una cueva cubierta con un peñasco. Y sabemos, hoy, que Eolia queda cerca del Romeral, ¿o no? Sigamos paseando hasta llegar a Andrómeda, pero no a la galaxia tan renombrada y nombrada por Carlo Jesús, sino a la calle, porque vamos a pasear por la mitología inserta en los planos de nuestra ciudad. ¿Por qué no? De acuerdo con ella, con la mitología, Andrómeda es hija de Cefeo, por cierto, nieto de Poseidón, y de Casiopea, nieta de Hermes. Amarrada a una roca, Poseidón, a instancias de las Nereidas, las hijas de Nereo, la expuso a las iras de un monstruo marino llamado Ketos. Todo esto porque Casiopea, su madre, dijo que ellas eran más hermosas que las ninfas del mar, las Nereidas, así que éstas se sintieron ofendidas y ahí fue donde se desencadenó el conflicto familiar. Finalmente, Andrómeda fue liberada por Perseo, el cual, montado en su Pegaso, mató al monstruo y convirtió a la muchacha en su esposa. Un mito muy típico en la historia de la literatura, desde Sófocles a Eurípides hasta la actualidad, pasando por Ovidio y Luciano. Por donde no vamos a dejar de pasar nosotros es en nuestro paseo, mirad, qué maravilla de vecindario, por la calle Teseo. Teseo y Andrómeda se cruzan. Y aprovechando el cruce, ¿sabéis quién era Teseo? Pues era el héroe de Ática, el héroe griego que recuerda mucho, por cierto, a Hércules. Teseo era hijo de Egeo, rey de Ática, y de Etra,
hija de este que la había fecundado en estado de embriaguez. Atención, atención a la mitología que tiene también su docudrama. Según la primera versión, después de innumerables hazañas, Teseo logró ser reconocido por su padre y exterminar a los 50 hijos de Palante o Palas, sobrinos del rey y pretendientes al trono. Fue Teseo quien mató al Minotauro y logró salir de su laberinto, gracias a la ayuda de Ariadna, a la que hizo su esposa. Que habéis leído algo sobre Teseo no me cabe la menor duda, pues hasta en el Quijote tiene su propio pasaje. Superado Teseo y subiendo por Eolo, llegamos a Jano. En la mitología romana es un antiguo dios, protector de las puertas de las ciudades y de las casas, inventor a la sazón de la navegación, quien se encarga de establecer las leyes y las bases culturales del primitivo pueblo latino. Se le conmemoraba en el mes de enero y era representado con 2 rostros barbudos opuestos. ¿Os suena? Curioso, ¿verdad? No podía dejar de hablar de mitos, de hablar de dioses, sin dejarme atrás a Antígona. Esta calle que están viendo recibe el nombre de Antígona. Y Antígona no solamente es un mito, una de esas explicaciones que eligen los griegos para darle explicación a la vida, para darle explicación a los conflictos vitales, sino también es un personaje precisamente cogido del mito que Sófocles utiliza en toda una novela, La hija de Edipo, en la que podemos ver, además, la contraposición entre el orden divino y el humano. Es muy interesante que conozcan el mito de Antígona mientras, por ejemplo, pasean por esta calle. Esta obra gira en torno a Antígona, la hija de Edipo y Yocasta. Asimismo es hermana de Ismene, Eteocles y Polinices. Tras la muerte de Eteocles y Polinices, en su disputa por el poder, Creonte se convierte en rey de Tebas, el cual prohíbe que Polinices sea enterrado. Sin embargo, Antígona decide no acatar sus órdenes y entierra a su hermano. Después de este suceso, Creonte exige la muerte de Antígona y esta es enterrada viva. Ojo, spoiler, el rey termina arrepentido por su decisión. En Antígona se enfrentan 2 nociones del deber, la familiar, caracterizada por el respeto a las normas religiosas y que representa Antígona, y la civil, caracterizada por el cumplimiento de las leyes del Estado, que representa Creonte. Además, establece una oposición entre el modo en el que 2 hermanas, Antígona e Ismene, se enfrentan a un mismo problema. Es interesante, ¿verdad? Tanto como pasear por esta preciosa calle.
Antígona y Sófocles viven a pocos pasos. ¿Saben quién es Sófocles? Claro, el poeta de tragedia griega, junto con Eurípides y junto con Esquilo. Es muy conocido, son muy conocidas sus obras, como Edipo Rey o, por ejemplo, Antígona, la que acabamos de pasear. Y hablo de tragedia porque si hay algo que es una tragedia, es no conocer Málaga como la palma de la mano. Encontramos hacia el norte al poeta trágico griego Sófocles, que fue un autor de origen griego, como os decía, y uno de los mayores poetas clásicos de la antigüedad. Aunque no existen muchos datos referentes a su bibliografía, de él se conservan obras que siguen siendo conocidas y representadas a nivel mundial. Seguro que os suenan Edipo Rey o Antígona, otra de las calles por las que vamos a pasear. Al autor se le asigna una extensa producción literaria, pero del más de centenar de tragedias que pudo dejar como legado, solo 7 obras se mantienen completas en la actualidad. Asimismo, contribuyó al teatro de la época e introdujo elementos que vinieron a enriquecer y a transformar el género. Sófocles escribió, en concreto, 123 tragedias, de las cuales, como os decía, solo se conservan íntegras 7. Es el caso de Edipo Rey, Antígona, Áyax, las Traquinias, Electra, Filoctetes y Edipo en Colono.
Pues nada más, hasta aquí nuestra edición de viernes de Málaga TV. Eso sí, todavía nos queda pues una pequeña recomendación para todos ustedes. No dejen de ver los nuevos capítulos de una de las últimas tendencias en AXN. Se trata de X Company, un drama de espionaje ambientado en la Segunda Guerra Mundial y además inspirado en hechos reales. Se quedan con esta recomendación y si nos están viendo en directo, enseguida llega nuestra compañera Desiree González con Objetivo 29. Gracias por su atención y disfruten del fin de semana. Heridos. Capturados. Esperen órdenes. Otra vez. Y separados. Vas a contarme todo lo que sabes. ¿Sabes cuánto resiste un agente en un interrogatorio? Menos de 24 horas. Si la compañía se rompe, Hemos puesto todas nuestras redes bajo cuarentena. Necesitamos reconstruirlo todo. la misión fracasará. Si no sacamos Alfred antes de que se derrumbe, vuestra guerra se acabó. X Company. El jueves a las 11:10 de la noche. Nueva temporada en AXN.